El comunismo, en su sentido más amplio, es una ideología política y socioeconómica que propone la propiedad colectiva de los medios de producción y la abolición de las clases sociales. Su objetivo final es establecer una sociedad sin Estado, en la que la riqueza se comparta y el trabajo de cada individuo contribuya al bienestar colectivo. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando se convierte en proyecto de gobierno, este ideal se transforma en un sistema que, en nombre de la igualdad, acaba costándole la vida a millones de personas. En la práctica, el comunismo solo ha instaurado regímenes represivos. Aunque el término comunismo, como lo entendemos hoy, surgió en el siglo XIX, sus ideas fundamentales tienen raíces más antiguas. En la Grecia clásica, Platón, en su obra La República, describió una sociedad ideal en la que las élites gobernantes, los guardianes, vivirían sin propiedad privada, compartiendo bienes en pos del bien común. Si bien esto no era un comunismo en el sentido moderno, establecía una crítica temprana a la propiedad individual como fuente de desigualdad. Durante la Edad Moderna, movimientos religiosos como los anabaptistas y ciertas sectas cristianas promovieron formas de vida comunitaria donde los bienes eran compartidos. Un ejemplo notable es la rebelión de los campesinos en Alemania, 1524-1525, liderada por Thomas Müntzer, quien abogaba por una sociedad igualitaria basada en principios cristianos radicales. Estas ideas, aunque dispersas, reflejaban un rechazo a las jerarquías feudales y un anhelo de justicia social. El Renacimiento y la Ilustración trajeron nuevas reflexiones utópicas que sentaron bases para el pensamiento comunista. Tomás Moro, en su obra Utopía, 1516, imaginó una sociedad sin propiedad privada, donde la cooperación reemplazaba a la competencia. Sin embargo, un contemporáneo menos conocido, pero igualmente influyente, fue Tommaso Campanella, un fraile dominico italiano que en 1602 escribió La ciudad del sol. En esta obra, Campanella describió una comunidad ideal gobernada por la razón y la religión, donde no existía la propiedad privada y todos los bienes eran compartidos. Los habitantes de su ciudad trabajaban en común bajo una autoridad central que distribuía recursos según las necesidades, eliminando las desigualdades. Campanella, influido por Platón y las ideas cristianas, veía esta organización como un medio para alcanzar la armonía universal, aunque su visión estaba impregnada de un fuerte teocratismo. A diferencia de Moro, cuyo trabajo era más literario, Campanella intentó participar activamente en movimientos revolucionarios como la revuelta de Calabria contra el dominio español, lo que le valió años de prisión. Sus ideas, aunque utópicas y alejadas del materialismo marxista posterior, anticiparon conceptos clave del comunismo como la abolición de la propiedad privada y la vida colectiva. Fue en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando estas visiones utópicas comenzaron a transformarse en una ideología práctica, impulsada por las duras condiciones de vida de la clase trabajadora en Europa. Aunque las raíces del comunismo puedan rastrearse en ideas comunitarias de la antigüedad y en planteamientos utópicos de pensadores como Tomás Moro o Campanella, su formulación moderna se atribuye principalmente a Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. El Manifiesto Comunista, 1848, expuso los conceptos clave del marxismo, sosteniendo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Según Marx y Engels, el desarrollo de las fuerzas productivas dio origen a la sociedad burguesa capitalista, donde la burguesía explota a la clase obrera o proletariado. La contradicción entre estas clases terminaría teóricamente en la victoria revolucionaria de la clase obrera, que instauraría una dictadura del proletariado para transitar hacia una sociedad comunista sin clases. Aunque la propuesta marxista pretendía ser la solución a las desigualdades del capitalismo, la práctica política que derivó de estas ideas condujo a experimentos de gobierno que, lejos de resolver las contradicciones sociales,
se sumergieron en una espiral de autoritarismo, represión y violencia. La novedad del marxismo radicaba en su énfasis en el análisis materialista de la historia. Bajo este prisma, las condiciones económicas determinan en gran medida las estructuras sociales y políticas. Así, la revolución comunista era entendida como un resultado inevitable de las contradicciones internas del capitalismo, más que como un sueño idealista. Esta teoría ejerció una poderosa influencia en los movimientos obreros europeos y en los socialistas que buscaban mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Tras la publicación de Manifiesto Comunista, las ideas marxistas se difundieron en círculos obreros y organizaciones socialistas. La Primera Internacional, Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada en 1864, buscó unificar las luchas obreras. Sin embargo, las discrepancias entre marxistas y anarquistas, Bakunin por ejemplo, terminaron fracturándola. La Segunda Internacional, 1889, congregó a partidos socialdemócratas y socialistas, otorgando una mayor presencia política a la clase obrera. No obstante, el comunismo se entendía más como un horizonte teórico que como un proyecto de gobierno inmediato. El hecho que impulsó al comunismo a la arena internacional fue la Revolución Rusa de 1917. Rusia, bajo el régimen zarista, enfrentaba profundas desigualdades sociales y el desgaste de la Primera Guerra Mundial. La Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar y en octubre de ese mismo año, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en Petrogrado. Para Lenin, la teoría marxista debía adecuarse a las circunstancias rusas, donde predominaba el campesinado. Su versión, el marxismo-leninismo, planteó la necesidad de un partido de vanguardia que dirigiera la revolución y consolidara el poder en nombre del proletariado. Tras la victoria bolchevique, se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, estableciéndose como el primer Estado en el mundo gobernado por un partido comunista. Bajo el mando de Lenin y luego de Joseph Stalin, el Estado soviético buscó modernizar rápidamente la economía rusa, nacionalizando la industria y colectivizando la agricultura. Con Stalin se instauró un régimen totalitario que recurrió a purgas y fuertes represiones para eliminar cualquier oposición. Aunque la industrialización acelerada convirtió a la URSS en una potencia, el costo humano fue enorme. El triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi elevó su prestigio internacional y permitió la instauración de regímenes comunistas en Europa del Este. Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y la Alemania Oriental se alinearon con la URSS, formando el bloque socialista. Esto inició la llamada Guerra Fría, un enfrentamiento global entre el bloque comunista y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, que incluyó carreras armamentísticas, disputas diplomáticas y conflictos indirectos en diversas regiones del mundo. En Asia, la Revolución China de 1949, liderada por Mao Zedong, instauró la República Popular China, que luego protagonizaría la ruptura sino-soviética al discrepar con los lineamientos de la URSS. Mao Zedong experimentó campañas desastrosas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Estas iniciativas, destinadas a acelerar la transformación socialista, causaron la muerte de decenas de millones de personas a causa de hambrunas y purgas y destruyeron vastos patrimonios culturales y conocimientos ancestrales. De forma similar, en Camboya, el régimen genocida de Pol Pot, al mando de los Khmeres Rojos, llevó a cabo una de las matanzas más atroces del siglo XX, eliminando cerca de 1,7 millones de vidas en un intento radical de reestructurar la sociedad. Aunque Ho Chi Minh es reconocido por su papel en la lucha contra el colonialismo, el régimen comunista que se instauró en Vietnam también aplicó métodos violentos y políticas represivas que afectaron gravemente a innumerables ciudadanos. Esto ilustra la contradicción entre la idealización de la liberación y la cruda realidad del autoritarismo. Asimismo, los orígenes del comunismo en Corea del Norte
se remontan a la influencia de la Revolución China y al modelo soviético que se impuso en la península tras la Segunda Guerra Mundial. Kim Il-sung, con el apoyo de las fuerzas soviéticas, logró establecer la República Popular Democrática de Corea en 1948, dando inicio a un régimen profundamente centralizado y totalitario. Este modelo, basado en un férreo culto a la personalidad y una represión sistemática, se consolidó como uno de los ejemplos más extremos de autoritarismo. En Hispanoamérica, la Revolución Cubana de 1959, con Fidel Castro y el Che Guevara, estableció un gobierno socialista que desafió la hegemonía de Estados Unidos en la región. Este suceso alentó el surgimiento de guerrillas y movimientos de izquierda en el continente, varios de ellos apoyados por la URSS o Cuba. Durante la Guerra Fría, la URSS mantuvo una intensa competencia con Estados Unidos, extendiendo su influencia política y militar en distintas partes del mundo. La doctrina del comunismo se proyectó como una alternativa al capitalismo, ofreciendo la promesa de una sociedad más igualitaria y justa. Sin embargo, la ineficiencia de las economías centralmente planificadas, la represión política y la falta de libertades minaron la legitimidad de muchos regímenes comunistas. El bloque soviético enfrentó rebeliones populares en Hungría, 1956, y Checoslovaquia, 1968, ambas aplastadas militarmente. En China, Mao puso en marcha campañas como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural, que causaron millones de muertes y destruyeron gran parte del entramado cultural tradicional. En Hispanoamérica, el comunismo se vinculó a luchas revolucionarias y movimientos radicales, a menudo reprimidos por dictaduras militares apoyadas por potencias occidentales. Un momento definitorio de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, quien sucedió a Stalin tras su muerte en 1953. Khrushchev intentó fortalecer la posición soviética frente a Estados Unidos, instalando misiles nucleares en Cuba, aliada comunista tras la revolución de Fidel Castro. Este acto llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, con el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy exigiendo su retirada. Tras 13 días de tensión, Khrushchev cedió, retirando los misiles a cambio de la promesa de no invasión a Cuba y la retirada secreta de misiles estadounidenses en Turquía. Aunque evitó el conflicto, el episodio debilitó la imagen de Khrushchev en la URSS, contribuyendo a su destitución en 1964 y marcó un punto álgido en la rivalidad entre ambos bloques. A pesar de su papel determinante en la política mundial, la URSS sufrió un creciente estancamiento económico y un desgaste interno. Bajo Leonid Brezhnev, el país daba síntomas de agotamiento. En este escenario, líderes y símbolos de la resistencia anticomunista emergieron con fuerza. Figuras como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Juan Pablo II desde el Vaticano y Lech Walesa en Polonia se convirtieron en emblemas de la lucha contra el totalitarismo. Estas personalidades no solo criticaron la ineficiencia y la represión de los regímenes comunistas, sino que también impulsaron movimientos prodemocráticos y reformas que eventualmente contribuyeron al colapso del bloque socialista. La llegada de Mikhail Gorbachov al poder en 1985 trajo consigo reformas conocidas como perestroika, reestructuración económica, y glasnost, transparencia, que pretendían modernizar el sistema y liberar algunas tensiones políticas. Estas reformas, sin embargo, agudizaron las fisuras del bloque socialista. En Europa del Este se desataron movimientos prodemocráticos que culminaron en la caída del muro de Berlín en 1989. Polonia, Hungría, Checoslovaquia y otros países se liberaron de la influencia soviética adoptando sistemas de corte liberal. En 1991, la disolución de la Unión Soviética representó el colapso definitivo del primer gran proyecto comunista. Con ello, la Guerra Fría llegó a su fin y el comunismo perdió su principal estandarte. La desaparición de la URSS no significó el fin total del comunismo.
varias naciones conservaron gobiernos comunistas o socialistas, adaptándose a las nuevas circunstancias. China impulsó reformas de mercado bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, permitiendo la entrada de inversión extranjera y un fuerte crecimiento económico, mientras mantenía el monopolio político del Partido Comunista. Vietnam siguió un camino similar. Cuba, aislada tras la pérdida del apoyo soviético, enfrentó una crisis económica conocida como Período Especial y buscó mantener su sistema socialista mediante ajustes y la promoción del turismo. Corea del Norte se convirtió en un régimen fuertemente militarizado y hermético. En muchos países, los partidos comunistas se transformaron o disminuyeron drásticamente su influencia. Algunos se volvieron socialdemócratas o adoptaron posturas más moderadas, integrándose en la política parlamentaria. Sin embargo, corrientes comunistas ortodoxas continúan existiendo, defendiendo la validez de las ideas marxistas-leninistas y la necesidad de una revolución anticapitalista. El comunismo, como fenómeno histórico, ha sido objeto de intensos debates. Sus defensores destacan logros en alfabetización, salud pública, industrialización acelerada y lucha contra la desigualdad en algunos países. Además, subrayan el papel de la URSS en la derrota del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y la promoción de movimientos anticoloniales en África y Asia. Por su parte, los detractores señalan la represión política, la existencia de campos de trabajo forzado y la violación sistemática de libertades civiles, especialmente en la etapa estalinista y durante las purgas. También critican la falta de estímulos económicos y la rigidez burocrática de los sistemas planificados, que generaron ineficiencias crónicas y escasez de bienes de consumo. La cifra de víctimas atribuidas a los regímenes comunistas, resultado de hambrunas, purgas y gulags, es objeto de polémica, pero las estimaciones van desde decenas hasta más de 100 millones de personas. Estos datos se usan como argumento para equiparar al comunismo con otras ideologías totalitarias. Ante esto, algunos historiadores y teóricos de izquierda matizan las comparaciones, argumentando que no todos los regímenes comunistas operaron del mismo modo, ni todas las experiencias pueden juzgarse únicamente por sus aspectos represivos. Aunque el modelo soviético fracasó, persisten gobiernos de inspiración comunista como en Cuba, China, Vietnam y Corea del Norte, que han buscado caminos alternativos para perdurar. El Partido Comunista Chino conserva el poder, combinando un sistema autoritario con una economía de mercado que ha impulsado al país a convertirse en una potencia mundial. Sin embargo, la desigualdad y las tensiones sociales plantean interrogantes sobre la vigencia del proyecto socialista. En otras partes del mundo, el comunismo como movimiento político es minoritario, aunque existe una revalorización del marxismo en ciertos sectores académicos y militantes de la izquierda, sobre todo en contextos de crisis económica, desigualdad social y cuestionamiento del llamado neoliberalismo. Algunos partidos comunistas participan en coaliciones de izquierda y ganan escaños en parlamentos, defendiendo políticas de corte anticapitalista. Al mismo tiempo, se mantiene un debate ideológico sobre las causas del fracaso del comunismo soviético y la posibilidad de reformular las tesis marxistas para el presente. La experiencia comunista también ha influido en otras corrientes que, sin definirse estrictamente como comunistas, se inspiran en el marxismo y en la lucha de clases. Ejemplo de ello es el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, que incorpora elementos nacionalistas y propuestas de redistribución, aunque no propugna abiertamente la abolición de la propiedad privada de todos los medios de producción. Estas variantes buscan combinar la participación popular, la soberanía nacional y las políticas sociales con mecanismos electorales, sin llegar a la centralización económica absoluta. La historia del comunismo abarca triunfos revolucionarios, sueños de emancipación social, represión política y transformaciones radicales que marcaron el curso de la humanidad. Para algunos, el comunismo simboliza una aspiración noble hacia la justicia y la igualdad. Para otros, representa un sistema autoritario que restringe las libertades individuales. Ambos enfoques continúan siendo objeto de análisis e interpretaciones contrapuestas.
La experiencia histórica indica que los regímenes comunistas se enfrentaron a enormes desafíos económicos, políticos y sociales, y acabaron incurriendo en graves violaciones de derechos humanos. En el presente siglo, el comunismo no ejerce la influencia global de antaño, pero sus ideas siguen alimentando debates sobre la distribución de la riqueza, la democracia, la explotación y la justicia. Al mismo tiempo, el legado comunista es parte indispensable de la historia contemporánea, recordatorio de cómo los anhelos de cambio radical pueden impulsar grandes transformaciones, a la vez que contienen el riesgo de derivar en excesos y autoritarismos. El balance del comunismo se teje con hilos de esperanza y tragedia. Para muchos pueblos, la promesa de un mundo nuevo justificó enormes sacrificios. Para otros, la falta de libertades y la represión invalidaron cualquier avance social. Conocer estas múltiples facetas y reflexionar sobre ellas permite entender mejor los grandes dilemas del pasado, así como las alternativas y desafíos de nuestro presente.